Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los efectos de la participación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada. Doctor, las consecuencias de... Sí, yo creo que es muy importante que se entienda los conceptos. Yo te decía que Washington, los americanos, no son monolíticos. Son fragmentados y tienen agendas distintas. Tú ves, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, las agendas de derechos humanos que están marcadas por Washington y sus organismos satélite con fundaciones norteamericanas, todos puestos en políticas, digamos, de fomento a los derechos humanos. Ahí está Human Rights Watch y todos los demás, todos reciben financiamiento americano. Y del otro lado, tú tienes las agendas que tienen que ver con seguridad nacional, con seguridad pública, también pagadas con financiamiento americano. Todos están pagados con financiamiento americano, pero son agendas que están compitiendo. En el tema de derechos humanos, por ejemplo, al ejército le comentaron, le dijeron que era posible sostener esta ley de seguridad nacional, generando un concepto distinto entre seguridad pública y seguridad interior del país. Pero resulta que el que haya leído las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea no te distinguen entre policías y fuerzas militares en materia de seguridad. Tienes que cumplir con las mismas reglas de uso de la fuerza. Entonces ahí hay un choque muy duro, muy difícil, que tiene que planearse para determinar cómo van a ser las acciones militares en el futuro con pleno respeto a los derechos humanos. Y ese es un elemento central. Recuerda que Peña Nieto, por ejemplo, está hablándote de generar una Guardia Nacional al lado de la Policía Federal. Hay que ver cómo se puede materializar eso, si se puede materializar. Espacio constitucional hay, porque tú debes recordar que la Guardia Nacional está prevista desde el siglo pasado y nadie la ha podido desarrollar en la Constitución. Entonces, ahí tienes esos elementos. En mi opinión, la función del ejército que se requiere, desde luego, es de inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada, es de hacer acciones complicadas que tienen que ver con su disciplina, con su capacidad de ejecución, fundamentalmente en los ataques a los grupos paramilitares que están operando en México, sean de Zetas o de los otros carteles. Esa es su función que yo veo de manera fundamental, mientras que debe reducirse la participación del ejército en funciones de seguridad pública para ser simplemente un componente extraordinario cuando verdaderamente se den los supuestos en los que la policía estatal y municipal no pueden desarrollar sus funciones. Y hablando ya del fin, digamos, del sexenio, estamos terminando con un caso paradigmático donde hay un grupo de militares de alto rango, de generales de división, que están encarcelados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Vamos a tratar de explicar a la audiencia qué fue lo que pasó. Hace unos días fueron detenidos varios de ellos, están arraigados, no hay todavía información clara de qué fue lo que pasó, pero esto podría ser, digamos, la marca del fin del sexenio. Jorge. Es justamente parte de la explicación de haber entrado en una lucha contra el narcotráfico sin un planeamiento, sin una estrategia real, integral, con plazos, con metas que sean medibles, consensuables, que puedan ser revisadas por el poder civil, por académicos, en fin, por muchas instancias, ¿no? Cuando ocurre esto, cuando entran los militares a este tipo de combate, se da este fenómeno, la corrupción, la penetración, porque no se conocía al enemigo. El presidente Calderón lo dijo, lo reconoció hace 2 años en una entrevista al País, y dijo, no tenemos idea del tamaño, de la dimensión del enemigo, de quién era, ¿no? Esto es importante, empezó a haber ahí luces sobre este asunto. Si tú vas a una lucha sin saber realmente contra quién estás luchando, qué capacidades puede tener, por dónde atacarlo y cómo puede atacarte sin hacer un solo disparo, te enfrentas a esto, a casos de generales, de coroneles, de mayores, de tenientes que están bajo investigación. El simple hecho de la duda ya pone en un entredicho fuerte a la Sedena, que ya de por sí, como lo comentaba el doctor Samuel, ya enfrenta un problema de cuestión de derechos humanos señalado por Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos la corrupción y tenemos la falta de controles sobre lo que se iba a hacer. Doctor, digamos, ¿quién es Felipe Ángeles de Aguajare? ¿Cuál es la importancia de este caso? Es un general que estuvo en la Secretaría Particular del Secretario de la Defensa Nacional en los años en que yo trabajé en la Procuraduría General de la República, que fue su secretario particular, pero tenía funciones realmente operativas
con las unidades de antinarcóticos y que luego pasó a estar en el ISFAM, en la administración de el presidente Fox, pero pues es un general extraordinariamente conocido. Yo creo que la característica del general Tomás Ángeles es que lo conoce muchos periodistas y muchos políticos. Día de ayer, por ejemplo, Pedro Joaquín Colwell daba su opinión en un programa de radio en la mañana con Carmen Aristegui de el general Tomás Ángeles, y tú tienes pues que muchas gentes se sentaban a la mesa con don Tomás, analistas, y bueno, pues existe en el ambiente, yo lo palpo, pues una duda, aplicando fundamentalmente el principio de inocencia sobre estas acusaciones, porque pues como yo sostuve en otro programa de televisión, la carga que va a tener la Procuraduría General de la República es muy fuerte, porque en materia de acusaciones contra generales o contra políticos de primer nivel, el estándar de prueba que se aplica en la realidad no es el de más allá de toda duda razonable. Claro. Yo te lo digo, es más allá de toda duda irrazonable. Y entonces ese estándar es muy fuerte. Muy, muy alto. En el sexenio del presidente Zedillo ocurrió otro caso, el caso del general Gutiérrez Rebollos, pero yo recuerdo que desde la detención, este es el departamento que le regaló Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, estos son los depósitos en su cuenta, estas son las fotografías con los narcotraficantes, y ahorita no hemos visto prácticamente nada. No fue en el mismo momento de la detención, pero en los meses siguientes. Okay, por eso el estándar es muy importante. Okay, el día de su detención, yo no estaba en México, me la informó el Procurador General de la República, estaba yo en Estados Unidos y me pidió que regresara 2 días después en una acción que yo estaba haciendo por los Estados Unidos, y cuando yo llegué a México, que era el día que iban a hacerlo público, pues ya tenían varios elementos. Por ejemplo, había sido confirmado que el general Gutiérrez Rebollo vivía en un departamento ubicado en un edificio del área de Palmas, Las Lomas de la Ciudad de México, Cuadrum se llama el edificio, y en ese edificio donde él vivía, el departamento había sido incautado en 1993 por la PGR Amado Carrillo. Lo que se confirmó después, en los días siguientes, en los cateos, fue que el departamento de abajo era el departamento de la esposa de Amado Carrillo. Y a pesar de los rumores que existían, créeme que siendo un general del ejército mexicano, yo tuve mis dudas hasta el momento en que entré al departamento de la esposa de Amado Carrillo. En ese momento todas mis dudas se eliminaron, porque era imposible que el encargado de la lucha contra las drogas no supiera que 2 pisos abajo, en ese departamento que él había vivido, o sea, que Amado Carrillo había vivido, y por eso se lo aseguraron en el 93, no estuviera vinculado con el departamento de abajo. Yo dejé de tener cualquier duda de la relación y de la colaboración. Y luego se fue ampliando el material probatorio, pero era un material probatorio extraordinariamente duro, como que implicaba los coches que le había regalado González Quirarte al general Gutiérrez Rebollo. Y bueno, pues uno espera que el material que se produzca a lo largo del tiempo, generándote toda la presunción de inocencia que tiene el general Tomás Ángeles, sea similar o equivalente a lo que pasó con Gutiérrez Rebollo. Claro. Si no es, se tendrán muchos problemas, tanto en el juicio como en la acusación. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos, seguimos analizando la detención de un grupo de generales del ejército mexicano.